dice que el socialismo es un orden político basado en el control y democratización de la producción por parte de la clase obrera. Esto quiere decir que, ¿por qué decimos que es de orden político? En este sentido decimos que el socialismo es de orden político, ya que las personas que llegan al poder son las personas que pueden manipularlo, llegar a hacer que la sociedad dé este giro o este cambio realmente. Porque si nosotros hablamos de que esto surgió desde la clase obrera, ¿por qué? Porque ellos eran los que se sentían más perjudicados al no ser propietarios de bienes o de tierras, en este caso, se sentían perjudicados en la sociedad. El socialismo puede ser no estatal y puede ser también de propiedad comunitaria en un sentido muy amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente porque en nuestro país, por ejemplo, viviéramos en el capitalismo, hubiera personas que compartan la misma ideología y puedan formar un grupo y no necesariamente este sea político. Al ser estatal, a través de la normalización y de la planificación económica de la producción, ¿esto qué quiere decir? Que en cambio al ser político se generan normas que van formando o llevando a la sociedad, aunque ésta no quiera o no comparte esa ideología, a ser socialista. El socialismo continúa siendo un movimiento con gran interés de control político. El establecimiento de un orden político construido para la función debe crearse un público, uno público, por vía del Estado o no, ya sea mediante revolución o evolución social. Aquí lo que nos dice es que este movimiento siempre va a tender o tiene tendencia a ser un movimiento político, pero como les había dicho, no necesariamente tiene que ser así. Pero cuando llega a ser un movimiento político siempre va a ser mediante una revolución o mediante una evolución social. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más personas compartan dentro de la misma sociedad esta ideología, el socialismo puede crecer o llegar a predominar de forma más rápida. Mediante las reformas institucionales con el propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras. Esto lo que quiere decir es que en una sociedad socialista lo que se busca es la equidad, como habíamos visto, tanto de la riqueza como de la propiedad intelectual. Si nosotros hablamos que hay reformas institucionales que nos llevan o forzan a la sociedad de pronto a que no existan las clases sociales o que no existan personas subordinadas a otras por el simple hecho de que la otra persona no tiene bienes o no tiene propiedades. Esta era la causa fundamental por la que la revolución o lo que impulsaba a la revolución para los socialistas, ya que eso es lo que ellos querían, que no existan las clases sociales ni que existan personas subordinadas, como por la abolición de la esclavitud, por ejemplo. El derecho socialista. Se considera el derecho socialista a los ordenamientos jurídicos o leyes características que acompañan la doctrina de la política del socialismo. Esto viene dado desde el orden político. Cuando las personas lograron llegar al poder mediante esta filosofía, crearon derechos sociales que antes no venían incluidos en los derechos normales que la sociedad o el Estado como tal imponía a su sociedad. Esto hace que mediante estos derechos se comience a considerar más la equidad dentro de una sociedad. O sea, como que todos somos seres humanos, por ejemplo, eso sería uno de estos puntos, ya que muchas veces antes, por ejemplo, a la mujer no se le consideraba como un ser humano, sino más bien como una propiedad o como un objeto. Entonces eso también fue haciendo el derecho socialista, cambiando eso dentro de la sociedad, llegando a que haya una equidad de género, como lo hay, por ejemplo, ahora en nuestro país. Antes del fin de la Guerra Fría, el derecho socialista era comúnmente incluido dentro, aquí está lo que estábamos comentando, que no era incluido dentro de las normas políticas normales. El sistema de derecho continental, y por hecho que actualmente no es utilizado en forma extensa tras la caída de la mayoría de los estados socialistas. Es decir, que esto como doctrina en algunos países llegó a fracasar. Durante la guerra, por ejemplo, se pudo ver que hubieron países, por ejemplo, que llegaron a adoptar otras filosofías similares al socialismo, como fue el comunismo. Sin embargo, existe una polémica en torno a si se debe considerar al derecho socialista como una familia jurídica como tal, debido a las semejanzas con el sistema de derecho continental que existe normalmente.
la propiedad privada el capitalista ya se fue derrumbando y a dar comienzo a una equidad entre todas las personas. Ello corresponde a un plano político, una democracia ampliada y participativa, referida a la inmensa mayoría de la sociedad. Aquí no quiere decir que toda la sociedad se iba ya a comenzar a estar en equidad, que todas las personas iban a tener acceso a la educación, a terrenos, y en tanto como el hombre y la mujer podían trabajar. El movimiento inverso que realizó Carlos Marx entre el fracaso de las revoluciones de 1848 y la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, los revolucionarios han sido llevados bajo una influencia de revolución de 1917 y de la necesidad de luchar contra las estructuras políticas rígidas de los países subdesarrollados, a fundar estrategias en la dinámica de la pugardía y confiar en la gestión de una nueva ética y una nueva cultura en el sentido del partido aseguraría la realización del socialismo. Aquí en esta parte nos dice que Carlos Marx era el revolucionario del socialismo y que él estaba ayudando a que los países atrasados o subdesarrollados comiencen a tornar el socialismo para que todo el mundo que nadie tenga propiedades externas. Socialismo y democracia. El socialismo y la democracia se podría decir que no tiene el mismo origen y tampoco tiene la misma identidad. Es decir, que tanto Platón como Simon fueron capaces de imaginar tanto un sistema socialista como de carácter autoritario. Es decir, que tenían una ideología burguesa. Las alianzas de clase. Aquí se puede decir que la democracia socialista no hace sino no convertir a sujetos políticos reales a grandes masas del pueblo. En cambio, lo contrario a la democracia burguesa, que esto lo que hace es se va más a la represión. Y algunas fuentes jurídicas del derecho, como ya las hemos estado estudiando, como es la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Para finalizar, hay características del derecho socialista. Una de ellas consiste en que los individuos deben abandonar cualquier pensamiento burgués. La segunda, las funciones se encarga de funciones legales a las sociales. La tercera, se crea varios tipos de propiedades, tanto socialistas como privadas. Y la cuarta característica nos dice que los particulares son propietarios de cosas indispensables, como lo que es las necesidades básicas, como son los salarios, los ahorros, la casa, el almanaque de la casa, un vehículo, entre otros. Gracias por su atención.